Hermanos, buenos días, Dios les bendiga en esta hermosa y preciosa mañana que hemos dado. Para los que no me conocen, hermanos, soy el hermano Mario Rodríguez, miembro de la Iglesia Bautista Fundamental aquí hispana. Soy maestro de escuela dominical y mi pastor Ernesto Rodríguez. Hermanos, les voy a invitar que ahí esté atento en la palabra de Dios. En la Biblia vamos a estudiar una lección ahora muy importante en estos días, hermanos. Se trata el tema es el creyente y su patria. Creyente y su patria, y vamos a ver cómo Dios nos manda a obedecer las leyes, ¿verdad?, que tenemos en nuestra patria aquí en Estados Unidos. Solo voy a invitar que ahí abra sus Biblias. Vamos a ir directamente a la lección, hermanos, y la lección se encuentra en Romanos 13 del versículo 1 al 7. Romanos 13 del versículo 1 al 7, y como les digo, vamos a estar estudiando esta lección de creyente y su patria. Dice aquí la introducción, dice: la Biblia enseña que el cristiano ha de ser buen ciudadano. El creyente tiene ciertas responsabilidades a los que tienen la potestad política sobre él. Vivimos en nuestra patria y disfrutamos la seguridad, libertad y justicia que nuestra república nos ofrece. Seguramente debemos cumplir nuestros deberes con ella. Vamos a estar aprendiendo 3 puntos aquí, hermanos, muy buenos para nosotros como creyentes, ¿verdad?, como cristianos, que debemos de someternos a las leyes, ¿verdad?, de este país, a lo que las leyes nos dicen, y por eso es que estamos haciendo esto, ¿verdad? Estamos haciendo esto en vivo, a estas clases, de la predicación, por lo mismo, porque estamos obedeciendo nuestras leyes, ¿verdad? Y eso es muy importante para nosotros, hermanos, tener en mente, ¿verdad? Vamos a tener 3 puntos aquí. El primer punto es: el creyente ha de someterse a las leyes civiles. El creyente ha de someterse a las leyes civiles, y se encuentra ahí en Romanos 13. Si usted abre su Biblia ahí en Romanos 13, y vamos a estar leyendo el versículo 1, del versículo 1 al 5. Dice la palabra así, dice: toda alma se someta a las potestades superiores, porque no hay potestad sino de Dios, y las que son de Dios son ordenadas. Dice: toda alma se someta a las potestades superiores. Ahora sabemos, ¿verdad?, que aquí, como aquí en nuestro pueblo, en Hereford, ¿verdad?, está las autoridades, ¿verdad?, está la ciudad, está la policía, ¿verdad?, y otras autoridades más altas. Entonces, el pastor me estaba comentando ayer, ¿verdad?, tuvo que hablar con los de la ciudad, ¿verdad?, para pedir el permiso para tener este servicio ahora afuera, como lo vamos a hacer en unas cuantas horas más. Pero vamos a tomar la autoridad que nos da la ciudad, y vamos a obedecer como ellos nos dijeron, ¿verdad?, a hacerlo. Eso es muy importante, hermanos. Y aquí la Biblia nos dice toda alma, todos nosotros nos debemos de someter a las potestades superiores, porque no hay potestad sino de Dios, dice la Biblia. Y las que son de Dios son ordenadas. Dios ordenó, ¿verdad?, las leyes que hay en este país, en este pueblo, en esta ciudad, y debemos de someternos nosotros a ellas. Dios las ordenó, porque es Dios el que da todo eso, hermanos, da las leyes. Dice el versículo 2, dice: así que el que se opone a la potestad, a la ordenación de Dios, resiste. A los que resisten, ellos mismos ganan condenación para sí. ¿Ve cómo está escrito la ley? Si uno resiste a la potestad de las leyes, dice la Biblia que a Dios resiste. A Dios resiste. Entonces nosotros como cristianos debemos obedecer las leyes. Y usted sabe que ahorita hay mucha gente que está, cuando empezó todo esto de este virus, ¿verdad?, en muchos estados, por la ocasión del Spring Break, ¿verdad?, de la semana esa de receso, ¿verdad?, de vacaciones, de Spring, mucha gente, y especialmente muchos jóvenes, ¿verdad?, se rehusaron a estar obedeciendo las leyes, y aún salieron así a las playas a divertirse y todo eso. Y por eso es que ahorita en estos días hay mucho contagio de todo eso. Entonces nosotros como cristianos, dice que nosotros no debemos resistir a la potestad, ¿verdad?, que la ordenación de Dios que Dios ha dado, porque dice que ellos mismos ganan condenación para sí, y lo vimos, ¿verdad?, y lo estamos viendo y viviendo en estos días. Esa gente que se resistió, ¿verdad?, a la ordenación de las leyes, salió donde no debían de salir, a la playa, a divertirse y todo eso, y están pagando la condenación, están pagando lo que desobedecieron.
¿verdad? Está mucha gente infectada y están infectando a mucha gente por eso mismo. Entonces nosotros como cristianos debemos de tomar conciencia de la palabra de Dios y obedecer lo que las leyes nos dicen a nosotros. Dice el versículo número 3, dice, porque los magistrados no son para temor al que bien hace. Mire esto, ¿verdad? No son temor para que el bien hace, sino al malo. ¿Quieres pues no tener la potestad? Haz lo bueno y tendrás alabanza de ella. O sea, nosotros debemos obedecer la ley y no vamos a hacer, la ley está para ayudar, ¿ya? No está para, si usted hace el bien, la ley está para ayudar. Hay que resiste, claro, la ley va a castigar. Eso está bíblicamente, hermano. Entonces nosotros como cristianos debemos de obedecer nuestra patria, de estar obedeciendo las leyes que Dios nos dice. No solamente, ¿verdad? No solamente en estos tiempos que estamos viviendo del virus, ¿verdad? Es también a través de nuestra vida, ¿verdad? Obedecer, respetar los signos que hay para la ley, el límite de velocidad que hay que correr, no andar en lugares que no debemos de andar, ¿verdad? Como cristianos, pero debemos pagar nuestros impuestos, debemos obedecer a las leyes. Ahorita vamos a hablar de los impuestos más adelante, pero dice versículo 4, porque es ministro de Dios para tu bien, mas si hicieres lo malo, teme, porque no en vano lleva el cuchillo, porque es ministro de Dios, vengador para castigo al que hace lo malo. O sea, la ley está para castigar al que hace lo malo. O sea, no, a veces nosotros nos equivocamos, que las leyes son, y sí, ¿ya? Todos nos equivocamos, aún la ley se equivoca también, somos seres humanos y tenemos la tendencia a equivocarnos, pero la ley está especificada para ayudar, hermanos. Y el que hace bien, pues hace bien y no va a ser castigado, pero el que hace mal, o sea, va a ser castigado. Eso no hay vuelta, hasta la misma Biblia lo dice, ¿verdad? Va a ser castigado y vamos a ser castigados. Entonces, necesitamos estar conscientes, hermanos, y debemos de someternos a las leyes civiles que tenemos. ¿Ya? El cristiano, dice la lección aquí, dice, el cristiano debe honrar a los que tienen la autoridad y debe respetar sus leyes. El que no se rebela contra la ley del país se rebela contra Dios. O sea, el que se rebela en contra de la ley del país, hermanos, se rebela en contra de Dios. Dios, acuérdense, Dios ordenó las leyes para bien de nosotros también. ¿Se imaginan sin leyes? Nosotros andaríamos desbocados, ¿verdad? Si aún así con leyes la gente anda haciendo lo malo, andan haciendo lo que ellos quieren. Imagínense sin leyes, que nomás tuviéramos la palabra de Dios y no tuviéramos leyes en este país. ¿Ves? Porque no todos se someten, si no todos se someten a la ley de aquí, del mundo, de las leyes de este país, imagínense que nos vamos a someter a la ley de Dios. Muy difícil, ¿no? Pero dice la palabra es que nosotros debemos someternos. Ahora, déjenme enseñarle otros versículos ahí. Si usted va a ir a Primera de Pedro, capítulo 2 y versículo 13 al 17, déjenme leerle ahí. Versículo 2 del 13 al 17 dice Pedro aquí, dice, ser pues sujetos a toda ordenación humana por respeto a Dios, y hacia el rey como el superior, y hacia a los gobernadores como de él, enviados para venganza de los malhechores y para loor de los que hacen bien, porque esta es la voluntad de Dios, que haciendo bien hagáis callar la ignorancia de los hombres vanos, como libres y no como teniendo la libertad por cobertura de malicia, sino como siervos de Dios. Honrar a todos, amar la fraternidad, temer a Dios, honrar al rey. O sea, aquí Pedro nos está diciendo, la palabra de Dios nos está diciendo que nosotros como cristianos, hermanos, debemos de ser ejemplo para la gente. Bueno, dice para los malhechores, sé ejemplo para los malhechores. O sea, tú haces el bien para que ellos puedan ver y tengan esa tendencia de hacer el bien ellos también. Usted sabe, mucha gente hace el mal, hermanos. Esa es la tendencia, y esa es la tendencia de la gente, hacer el mal. Pero nosotros, y Pedro le está hablando aquí a los cristianos, acuérdense, Pedro le está hablando a los cristianos que debemos obedecer las leyes, debemos someternos a las leyes para honrar a Dios y para ser ejemplo para aquellos que nos ven, hermanos. O sea, nosotros como cristianos debemos estar obedeciendo las leyes civiles que tenemos. Y claro, ¿verdad?
específicamente a Dios. O sea, si nosotros estamos obedeciendo a Dios, no vamos a poder obedecer las leyes, porque está escrito en la Biblia cómo debemos de hacerlo, cómo debemos de tomarlo nosotros en nuestras vidas. Y es lo que nos dice, vaya ahí, si vuelve usted a Romanos 13, dice, toda alma se someta a las potestades superiores, porque no hay potestad sino de Dios, y las que son de Dios son ordenadas. Así que el que se opone a la potestad, a la ordenación de Dios, resiste. A los que resisten ellos mismos ganan condenación para sí. O sea, nosotros no debemos estar como esa gente que se resiste, hermanos. Nosotros debemos estar sometidos a Dios primeramente, y enseguida a las leyes que Dios ha ordenado para nosotros. Ahora, ese es el primer punto. Segundo punto que tenemos aquí es: el creyente ha de pagar los deberes civiles, y ahí es donde vamos a entrar, a estar pagando las cuentas, las taxas, como nosotros le llamamos aquí. Debemos de pagar los deberes civiles. Dice, ha de pagar, la letra A dice aquí, ha de pagar fielmente los impuestos. Y usted sabe que esos impuestos hay que pagarlos para que el país pueda seguir creciendo, el país pueda seguir desarrollándose, el país pueda tener mejores arreglos de carreteras, mejores servicios para la comunidad, escuelas mejores y todo eso. Entonces nosotros debemos estar dispuestos a pagar. A veces no nos gusta pagar. ¿A quién le gusta pagar? ¿Verdad? A nadie le gusta pagar, a todos nos gusta cobrar, ¿verdad? Nos gusta cobrar, pero no nos gusta pagar, tristemente, pero hay que pagar, hermanos. Esa es una ordenanza de Dios. Dice aquí que ha de pagar fielmente los impuestos. Vamos a ver ese ejemplo que nos da Cristo mismo, hablando él ahí en Mateo, Mateo 22, versículo de 16 al 22. Dice así: y envían a él los discípulos de ellos con los herodianos, diciendo: Maestro, sabemos que eres amador de la verdad y que enseñas con verdad el camino de Dios, y que no te curas de nadie, porque no tienes excepción de personas de hombres. Dinos pues, ¿qué te parece? ¿Es lícito dar tributo a César o no? Ahora, Jesús estaba entendiendo, estos fariseos, estos hombres lo estaban tentando nomás. Dice, mas Jesús entendía la malicia de ellos, les dice: ¿por qué me tentáis, hipócritas? Mostradme la moneda del tributo. Y ellos le presentaron un denario. Entonces les dice: ¿cuya es esta figura y lo que está encima escrito? Dícele: de César. Y él les díceles: pagad pues a César lo que es de César, y a Dios lo que es de Dios. Y dice, y oyendo esto se maravillaron y dejáronle y se fueron. O sea, Jesús ahí les demostró: muéstrame cuál es la moneda que se usa ahorita, cuál es lo que se usa ahorita de moneda. Le enseñaron la moneda de César y le dicen: pagar lo que es de César a César, y lo que es de Dios a Dios. Y nosotros como cristianos debemos de estar también haciendo eso, ¿no? Ser fiel a Dios con nuestras ofrendas y nuestros diezmos, y ser fiel a nuestra patria también, y pagar los impuestos. Eso está ordenado en la Biblia, pues. Y no nos gusta. No nos gusta, a veces no nos gusta traer ofrenda a Dios, a veces no nos gusta dar el diezmo a Dios. Pero acuérdese, está bíblicamente escrito, y tenemos que dar lo que es de César al César, lo que es del gobierno al gobierno, y es para ayuda de nuestro propio país, hermanos, donde vivimos, donde estamos bendecidos, gracias a Dios. Entonces necesitamos estar pendientes de todo eso como cristianos, hermanos. No bajar por alto, hermanos, lo que Dios nos dice en su palabra. Y acuérdense, nosotros necesitamos ser ejemplo de los que nos miran. Ejemplo de los que nos miran, hermanos. Vuelvo ahí a Romanos 13, y vamos a ver el versículo del 1 al 4. No, Romanos 13, perdón, 7. Romanos 13, 7 dice: pagar a todos los que debéis, al que tributo, tributo, al que pecho, pecho, al que temor, temor, al que honra, honra. O sea, nosotros tenemos que pagar el tributo al gobierno, paguen. Y dice la Biblia que al que tributo, tributo, al que pecho, pecho, al que temor, temor, al que honra, honra. O sea, no debemos de estar debiendo, hermanos, ni aún entre nosotros mismos, entre el propio cristianismo. Si nosotros nos prestamos unos a los otros y nos ayudamos, usted pague lo que debe.
Si usted se compromete con Dios, y hay que pagar a Dios lo que usted promete. Eso es bueno, hermanos, y debemos de pagar nuestros deberes civiles, dice aquí la lección, ha de pagar firmemente los impuestos. Ahora la letra B dice, ha de participar en el gobierno según dirija Dios. O sea, que tenemos de participar en el gobierno según nos dirija Dios. Ahora, eso es muy importante para nosotros, hermano. No porque el gobierno nos dice esto. Si en la palabra de Dios no está, nosotros no podemos estar de acuerdo con el gobierno, hermano. Y usted sabe que hay muchas cosas en el gobierno que no están de acuerdo como la Biblia lo dice, como Dios lo dice. Entonces, por eso dice aquí, es muy importante, dice, según dirija Dios. Si está en la palabra de Dios, nosotros debemos estar de acuerdo. Si no está en la palabra de Dios, nosotros no tenemos por qué estar de acuerdo. Bueno, somos cristianos, somos hijos de Dios. Entonces vaya ahí en el mismo Mateo, en Mateo ahí 5, usted abra su Biblia ahí, Mateo 5, dice, Mateo 5 dice, versículo 9, hermanos, Mateo 5, 9, dice, bienaventurados los pacificadores, porque ellos serán llamados hijos de Dios, los pacificadores. Romanos 13, es igual a la edición de Romanos 13. Romanos 13, estamos estudiando, hermanos. Romanos 13, del 1 al 4, nos dice, ya leímos versículo 1, versículo 2, dice versículo 3, porque los magistrados no son para temor al que bien hace, sino al malo. ¿Quieres pues no temer la potestad? Haz lo bueno y tendrás alabanza de ello. Porque es ministro de Dios para tu bien. Mas si hicieres lo malo, teme, porque no en vano lleva el cuchillo, porque es ministro de Dios, vengador para castigo al que hace lo malo. Nosotros debemos de participar, hermanos, en las cosas del gobierno según dice la palabra de Dios, según nos dirija Dios. Ahora, el gobierno está ordenado y establecido por Dios. Dice la lección aquí, el cristiano debe de votar. ¿Verdad? Nosotros como cristianos debemos de votar para un mejor gobierno. Y se le permite servir en el gobierno de su poblado o de su nación. O sea, también se nos permite como cristianos, hermanos, servir a Dios. Y usted sabe, y muchas religiones enseñan que no, que no debe uno de servir al gobierno, que no debe servir a la patria, pero Dios nos enseña todo eso. Como cristianos, por eso hay policías cristianos, hay jueces cristianos, y aún hasta gobernadores cristianos, y gloria a Dios sería si todos fuéramos cristianos, ¿verdad? Todas las leyes, presidentes, gobernadores, y otra cosa sería que se basaran mediante la palabra de Dios, pero tristemente no es así. Pero nosotros como cristianos podemos participar en todo eso, y debemos de participar en todo eso, porque está ordenado por Dios. Entonces, dice aquí que de su poblado, de su nación, solamente debe mantener fiel testimonio por Cristo y no juntarse en los yugos enredosos con los incrédulos. Nosotros debemos de tener testimonio por Cristo, ¿no? Si nosotros participamos en el gobierno y es bueno, pero debemos de tener buen testimonio. Primero ser cristianos, debemos ser primero cristianos, seguidores de Cristo, y después hacer lo que las leyes nos demandan. Pero eso es bueno. Y estar al tanto de nuestras leyes y votar como cristianos también para un mejor gobierno, estar orando por ellos, ahorita lo vamos a ver más adelante, estar orando por las leyes también, hermanos. Como cristianos debemos de cumplir todo eso. Dice la letra C aquí, dice, ha de cumplir su servicio militar según sea cristiano. Debemos de cumplir como cristianos, ¿verdad? También, de ahí lo acabamos de leer en Romanos 4, dice, porque es ministro de Dios para tu bien, mas si hicieres lo malo, teme, porque no en vano lleva el cuchillo, porque es ministro de Dios, vengador para castigo al que hace lo malo. Si a nosotros necesitamos estar como cristianos, podemos envolvernos en el servicio militar. Hay mucha gente y muchos cristianos han servido al servicio militar y han testificado aún ahí mismo en el servicio militar y han ganado a otros para Cristo ahí mismo en el servicio militar.
pues no tenemos por qué no cumplir, hermanos, con los servicios militares que son ordenados para nosotros. El defender la patria es defender el hogar. El cristiano está obligado a cuidar a los de su casa. Vamos a ver, lo vamos a invitar que habla ahí también en Lucas 3:14, hermanos, Lucas 3:14, que es lo que nos dice la palabra de Dios. Vamos a ir rápido, ¿verdad? Porque no tenemos suficiente tiempo, pero Lucas 3:17, 3:14, perdón, 3:14, Lucas 3:14, dice la palabra de Dios en Lucas 3:14, dice, y le preguntaron también los soldados diciendo, fíjense bien lo que le están preguntando, le preguntaron también los soldados diciendo, ¿y nosotros qué haremos? Y les dice, no hagáis extorsión a nadie, ni calumnies, y contentaos con vuestras pagas. Los mismos soldados le preguntaron a Cristo diciendo, ¿y nosotros qué haremos? Y les dice, no hagáis extorsión a nadie, ni calumnies, y contestaos con vuestras pagas. Nosotros como cristianos, hermanos, a veces reclamamos también nuestra paga, pero dice la Biblia que nosotros debemos estar contentos con nuestra paga. Debemos estar contentos, hermano. Este país, estamos súper bendecidos en este país, hermano. Estamos siendo bendecidos grandemente por Dios en este país. Tenemos lo necesario, tal vez no lo que queremos, porque a veces queremos más, como en la carne que vivimos, queremos más, pero como cristianos debemos estar contentos con nuestra paga, con lo que Dios nos da, con lo que tenemos aquí en este país. Estamos viendo las noticias, hermanos, nomás vemos que en muchos países ahorita la gente está sufriendo tristemente por escasez de alimento, trabajo ya no tienen muchos, como en este país también, pero tristemente en otros países los gobiernos no están ayudando, hermanos, como debería de ser, no tienen lo suficiente, y gracias a Dios que nosotros aquí, hermanos, tenemos más que suficiente, yo diría, porque tenemos mucho más, hermanos, mucho más que otras gentes en otros países, ¿verdad? No tienen, que están sufriendo bastante en estos tiempos, pero gracias a Dios que nosotros lo tenemos, hermanos, y debemos estar contentos, dice, con nuestra paga. Entonces vamos a ver ahí, ¿verdad?, cómo cuidar, ¿verdad?, que el cristiano está obligado a cuidar a los de su casa, hermanos. Vamos a ir a Primera de Timoteo 5:8, Primera de Timoteo 5:8, que es lo que nos dice la Biblia. Dice Timoteo 5:8 aquí, hermanos, dice, y si alguno no tiene cuidado de los suyos, y mayormente de los de su casa, la fe negó, y es peor que un infiel. O sea, usted tiene que tener cuidado de los de su casa. Ahora, de los de su casa está hablando de su familia propia, de su ciudad donde usted vive, de su estado donde usted vive, y aún de su país donde usted vive. Esos son los de su casa. Debe de cuidar. Es como usted va a cuidar a su familia, ¿verdad?, de alguien que vaya a entrar a hacerle un daño a su familia, usted va a cuidar de ellos, por seguro. Así debe cuidar también de su ciudad, de su estado y de su país donde está. Como cristiano, si el gobierno lo llama a servir, ¿verdad?, a su patria, usted debe de defender a su país. Eso quiere decir que usted está defendiendo a sus familias, a sus hijos, a su esposa, a sus familiares. Los está defendiendo como cristiano. Si lo llaman al servicio militar, usted va a servir a su patria, pero también usted va a cuidar de su patria y va a cuidar de su familia. Como los soldados los militares, ¿verdad?, que están ahorita en todo eso de la Navy, el ejército, todo eso, están cuidando de su patria, de nosotros mismos, están cuidando de toda la nación y están cuidando de sus propios familiares. Y es lo que dice la palabra de Dios, ¿verdad?, que dice que si alguno no tiene cuidado de los suyos, y de los suyos, está bien en este país, de los suyos, ¿verdad?, y mayormente de su casa, la fe negó, dice. Y dice bien, la fe negó y es peor que un infiel. O sea, debemos de estar al tanto, hermanos, de estar cuidando, ¿verdad?, y estar sujetos a las leyes que Dios ha puesto, de pagar nuestro tributo, ¿verdad?, pagar nuestras taxas, como Dios lo tiene ordenado en su palabra. No creo que el gobierno cobra las taxas nomás por cobrarlas, hermanos. No.
hay una ordenanza y está ordenada por Dios. Dios, Cristo mismo lo dijo, dar al César lo que es de César y a Dios lo que es de Dios. ¿Verdad? ¿Nos gusta tener buenas carreteras? Tenemos que pagar las taxas. Amén. Nos gusta tener buenas escuelas para nuestros hijos. Tenemos que pagar taxas. Nos gusta tener una buena casa, ¿verdad? Donde vivimos. No, tenemos que pagar taxas. Nos gusta tener un buen mueble. Tenemos que pagar taxas. O sea, todo está ordenado, hermanos, y está escrito por la Biblia, ¿verdad? Y por Dios, y tenemos que hacerlo. Y gracias a Dios que el gobierno responde, ¿verdad? En estos días de tribulación y ayuda, hay ayudas para la gente, para nosotros, ¿verdad? Y gracias a Dios por eso, hermanos, pero tenemos que estar sometidos a las leyes que Dios nos ha puesto, hermanos. Vamos a ver aquí el último punto, punto número 3, hermanos. El creyente ha de orar por las autoridades civiles, y nosotros como cristianos, hermanos, necesitamos orar por esas autoridades, que Dios les dé sabiduría, que Dios les enseñe, les dé entendimiento, hermanos, para gobernar nuestro estado, nuestra ciudad, nuestro país, hermanos, para que Dios les dé sabiduría, hermanos. Porque tristemente a veces los gobiernos se van por sus propias teorías, por sus propias filosofías, igualmente como están yendo los científicos, hermanos, en estos días. Y debemos estar orando aún por los científicos, hermanos, por los doctores, que Dios y gracias a Dios por los doctores, hermanos, que están en la lucha, ¿verdad? Con todo contra el virus que está ahorita. Y debemos estar orando por ellos, hermanos, nosotros como cristianos, que Dios los cuide, los proteja, principalmente porque ellos sí en verdad están en medio de esa pandemia. Y por los gobernadores que tomen buenas decisiones, especialmente en estos días, hermanos, de todo ese virus que anda, que ayuden a la gente, ¿verdad? Y todo eso, pero necesitamos estar orando, dice la Biblia. Dice 1 de Timoteo, ahí si usted está ahí en ese libro todavía, capítulo 2 y versículo 1 al 3, dice: amonesto pues, ante todas cosas, que se hagan rogativas, oraciones, peticiones, hacimientos de gracias por todos los hombres. Ahora está hablando de todos. Dice el versículo 2, por las leyes, por los reyes y por todos los que están en eminencia, para que vivamos quieta y reposadamente en toda piedad y honestidad, porque esto es bueno y agradable delante de Dios nuestro Salvador. O sea, debemos estar orando por todos, hermanos, autoridades, leyes y todo lo que nos rodea, y como le digo, aún y especialmente por los doctores que están en medio de esta pandemia, hermanos, que Dios los cuide, y por los científicos, ¿verdad? Que pronto haya una cura, algo que detenga toda esa enfermedad. Pero debemos estar pendientes, hermanos, debemos estar pendientes de todo eso, estar orando. Dice la lección aquí: a pesar de que no sean creyentes, hemos de orar por todos los que están sobre nosotros. Aunque ellos no sean creyentes, nosotros debemos estar orando por ellos, hermanos. Dios lo demanda y debemos estar orando por ellos. Aunque no tengan a Cristo, aunque no sean creyentes, aunque no sean cristianos, debemos estar orando por ellos, hermanos. Eso es muy importante. Acuérdense, la oración del justo puede mucho, dice la Biblia. Entonces, si nosotros como cristianos alrededor del mundo nos juntamos y oramos por nuestras leyes, por nuestra patria, Dios va a hacer la diferencia. Porque Dios, acuérdense, Dios oye, Dios escucha, Dios oye y Dios responde, hermanos. Dios contesta nuestra oración. Entonces necesitamos estar al tanto de todo eso. Ahora, como conclusión, aquí tenemos, hermanos, y ya se acabó el tiempo, pero como conclusión tenemos, dice: hemos de ser buenos ciudadanos, ¿verdad? Cristianos. Pues, debemos de ser buenos ciudadanos, pero cristianos, seguidores de Cristo. Como seguidores de Cristo, creemos por nuestros líderes, oremos por nuestros líderes civiles, sometámonos a las leyes de nuestra comunidad, vamos a ser dispuestos a cumplir todo deber civil, hermanos. Especialmente en estos días, hermanos, si la ley demanda que nos estemos en casa, debemos obedecer la ley. Si la ley nos dice cómo hacer nuestros servicios, ¿verdad?, debemos de someternos a ellos, ¿verdad?, y hacerlos conforme a lo que ellos nos están diciendo, ¿verdad? Porque no podemos dejar la palabra de Dios, hermanos, por lo que estamos haciendo así en vivo, ¿verdad?
estamos dando esta escuela dominical, estamos haciendo el esfuerzo para dar servicio afuera, y cuando no se puede afuera, lo hacemos aquí en la iglesia, ¿verdad? Ahí por el Facebook. Pero por eso estamos haciéndolo, porque no podemos dejar las cosas de Dios. Pero también no podemos desobedecer las leyes que Dios ha impuesto en nuestras vidas, ¿verdad? Y especialmente en estos tiempos que estamos viviendo, debemos de cuidarnos y cuidar al prójimo. Pero debemos estar obedeciendo, hermanos, las leyes que Dios nos ha puesto como cristianos. Hermanos, espero que esta lección haya sido de bendición para su vida. Si usted está viendo también, oyente también, primeramente acérquese a Dios, ¿verdad? Reciba a Cristo como su Salvador, y especialmente en estos días que debemos de estar clamando a Dios por esa misericordia en nuestras vidas, ¿verdad? Pero acercarnos a Dios de una manera bien, hermanos. Usted que está oyendo, un corazón dispuesto a recibir a Cristo en nuestro corazón, principalmente para poder seguir a Cristo, poder seguir las leyes que Dios nos ha impuesto y tener una mejor vida en Cristo Jesús. Yo le invito a usted que nos está viendo que haga esa decisión. Y usted, hermano, hermana, que nos está viendo, cumplir esas leyes que Dios nos ha impuesto, esas leyes civiles que Dios nos ha impuesto, ¿verdad? Y es bueno cumplir la palabra de Dios, eso es bueno. Entonces yo le invito, hermanos, que usted esté al tanto de todo eso. Espero que haya sido de bendición esta lección para nuestras vidas como cristianos, y siempre estar firmes, hermanos, siempre estar firmes y adelante con Dios y Cristo nuestro Salvador. Hermanos, es todo. En unos 5 minutos el pastor va a estar dando la clase para los niños, ¿verdad? En inglés, allá. Va a estar en otra clase ahí en unos 5 minutos. Yo le invito a que se quede para oír esa clase, y usted, hermano adulto que ya oyó esta clase, le invito a que se aliste para el servicio que vamos a tener a las 12 ahorita. Aliste ahí, espero que ya estén alistados sus hijos, ¿verdad? Y que ellos ya estén preparados para la clase, pero le invito a que se apure para que esté a tiempo aquí, para que no se pierda la bendición del mensaje, de la palabra de Dios, hermanos. Dios les bendiga, vamos a orar y quedamos despedidos. Bendito Padre, gracias le damos por todo lo bueno que es con nosotros, gracias por esta bendición que nos da de poder escudriñar su palabra una vez más, Señor, estar aquí en su casa, Señor, enseñando por este video, Señor, esta escuela dominical, Señor, que sea de bendición para cada uno, cada oyente, Señor, cada persona que nos oye, y estar siempre preparados, Señor, para oír su palabra, especialmente, primeramente, Señor, y después acatarnos a las leyes que Dios, usted, Señor, ha puesto en nuestras vidas, que son las leyes civiles y que tenemos que obedecer, Padre. Denos bendición en el resto de este día, Señor, gracias por todo lo bueno, y reciba usted la gloria y la honra, Padre Santo. En Cristo Jesús le pedimos todo esto. Amén, Señor. Dios los bendiga, hermanos.